Buenas tardes a todos. Bueno, la idea es continuar con la unidad que sigue, que es la del contrato de compraventa. Comenzando con una definición, señalamos que la compraventa es un contrato de cambio que permite la transmisión de la propiedad de una cosa por un precio. Sin ningún lugar a dudas, es uno de los contratos más importantes, ya que es habitualmente utilizado en el ámbito de la sociedad actual. Uno muchas veces no lo dimensiona de esta manera, pero incluso pequeños actos como ir a un kiosco a comprar un alfajor implican una compraventa. El artículo 1123 del Código Civil y Comercial dice que hay compraventa si una parte se obliga a transferir la propiedad de una cosa y la otra a pagar un precio en dinero. Comparándolo con lo que era el Código Civil derogado de Vélez, tenía la definición en el artículo 1323, pero si uno compara ambas normas, se aprecia que la definición actual elimina la mención a la obligación del comprador de recibir la cosa, lo que se explica por cuanto recibir la cosa no es una obligación que tipifique el contrato, sino el pago del precio. Es importante, digamos, tener en cuenta que este contrato, el contrato de compraventa, no supone la transferencia de la propiedad ni la entrega efectiva del precio, sino la obligación de hacerlo. Es decir, que del contrato de compraventa surgen obligaciones y en definitiva un derecho creditorio a ser reclamado por la otra parte que dista de lo que implica en sí eh, un derecho real. Son elementos particulares tipificantes del contrato de compraventa la obligación de transferir la propiedad de una cosa a cargo del vendedor y la obligación de pagar un precio en dinero a cargo del comprador. Es decir, se trata de un contrato consensual que se perfecciona con el consentimiento de las partes. El contrato carece de efectos reales, razón por la cual solo hacen hacer obligaciones crediticias en cabeza de los contratantes. Es decir, una vez celebrado, el comprador, en caso de incumplimiento del vendedor, queda habilitado a exigir el otorgamiento de la formalidad que el legislador prevé para obtener el título suficiente, como sea, por ejemplo, entregar la cosa, y en el mismo sentido también el vendedor, en caso de incumplimiento, queda habilitado a exigir por las vías pertinentes el pago del precio que faltare en todo o en parte. Asimismo, el artículo 1124 del Código Civil y Comercial establece derechos que, además del de dominio, quedan sometidos a las reglas del contrato de compraventa, que en este caso, digamos, es de aplicación supletoria, y son los contratos por los cuales una parte se obliga a transferir a la otra derechos reales de condominio, propiedad horizontal, superficie, usufructo o uso, o a constituir los derechos reales de condominio, superficie, usufructo, uso, habitación, conjuntos inmobiliarios o servidumbre, y dicha parte a pagar un precio en dinero. Y también a los contratos por los cuales una parte se obliga a transferir la titularidad de títulos de valores por un precio en dinero. En cuanto a los caracteres, podemos señalar que el contrato de compraventa es típico, nominado, consensual, bilateral, oneroso, conmutativo, no formal. En cuanto a esto, cabe aclarar que en principio la ley no sujeta el contrato de compraventa a ningún tipo de solemnidad determinada, aunque en ciertos casos, cuando se trata de la compraventa de derechos reales que requieren ciertas formalidades, será un contrato solemne relativo cuyo incumplimiento producirá la conversión del negocio jurídico, obligando a la parte remisa en otorgar la formalidad exigida por el legislador bajo apercibimiento de autorizar al juez a efectuarlo a su costa. Y finalmente, como último carácter, en cuanto a la función socioeconómica, se trata de un contrato cuya finalidad es el cambio. En cuanto a la naturaleza jurídica del contrato, el contrato de compraventa, si contiene los elementos esenciales y tipificantes que hacen a la estructura del negocio, sin perjuicio de la calificación que efectúan las partes, estamos hablando de un contrato de compraventa. Y en sentido contrario, no se va a juzgar que estemos ante un contrato de compraventa, aunque las partes así lo estipulen, si para ser tal le hace falta algún requisito esencial. Esto, que se desprende del artículo 1127, da cuenta de que la naturaleza del contrato no depende del rótulo que utilicen las partes, sino de que se respeten los requisitos del tipo. De este modo, va a haber compra-venta siempre que las partes se pongan de acuerdo en tres elementos esenciales: la cosa, el precio y en el derecho inmediato que se transmite con el contrato y que hace la naturaleza misma de la compra-venta.
Es decir, que la parte vendedora entienda vender y la compradora entienda comprar. Los actos jurídicos dentro de los que se encuentran los contratos son los que su estructura dice que son y no lo que las partes entienden al calificarlos. Además, el artículo 1128 dispone que nadie está obligado a vender excepto que se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo. Este aspecto del Código Civil y Comercial, que en definitiva es una reiteración de lo dispuesto a la parte general, en el sentido que nadie está dispuesto a contratar, quiere decir que en definitiva nadie puede ser forzado a hacerlo, rige el principio de libertad en su doble sentido, el de libertad de contratar, que implica la facultad de hacerlo y de no hacerlo, como la libertad contractual de asignarle al contrato el contenido que más se ajuste a las necesidades de las partes, siempre que con ello no se violenten disposiciones de orden público, la moral ni las buenas costumbres. Esta regla, por supuesto, no es absoluta y prevé una excepción que el legislador dice que es que se encuentre sometido a una necesidad jurídica de hacerlo. Esta redacción que tiene el 1128 mejora sustancialmente la previsión del Código Civil derogado, que en el artículo 1324 enumeraba 5 supuestos que eran bastante discutidos, en el sentido de que existía necesidad jurídica de vender y que lo calificaba como venta forzada, como era, por ejemplo, el caso de la expropiación por causa de utilidad pública. En definitiva, se entiende que si es compulsivo o forzado no hay compraventa porque no hay voluntad. Vamos a introducir en los dos elementos estructurales del contrato compraventa, que son la cosa vendida y el precio. En cuanto al primero, o sea, a la cosa vendida, el artículo 1129 dispone que pueden venderse las cosas que pueden ser objeto de los contratos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la cosa objeto de la compraventa se rige por las disposiciones relativas al objeto de los actos jurídicos y en rigor de verdad la cosa sobre la que recae el contrato de compraventa es el objeto inmediato del contrato, ya que lo principal, el objeto inmediato que persigue la parte compradora al celebrar el negocio, es el derecho de propiedad que sobre la cosa se transmite. En función de la remisión genérica de los contratos en general, puede decirse que resulta de aplicación a la compraventa lo dispuesto sobre los bienes existentes y futuros, ajenos, litigiosos, grabados o sujetos a medidas cautelares y herencia futura, todo ello comprendido en los artículos 1007, 1008, 1009 y 1010 del Código Civil y Comercial. Aparecen de esta manera distintos supuestos. El primero de ellos es el de la cosa cierta que ha dejado de existir. En este sentido, el artículo 1130 del Código Civil y Comercial dispone que si la venta es de cosa cierta que ha dejado de existir al tiempo del perfeccionamiento del contrato, este no produce efecto alguno. Si ha dejado de existir parcialmente, el comprador puede demandar la parte existente con reducción del precio. Puede pactarse que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido o esté dañada al celebrarse el contrato. El vendedor no puede exigir el cumplimiento del contrato si al celebrarlo sabía que la cosa había perecido o estaba dañada. Es decir, que como requisito para que el contrato produzca efectos, se requiere que la cosa vendida no haya perecido en el momento de celebrarse el acuerdo de voluntades. Esto es lógico, ya que la razón del carácter sinalagmático y conmutativo del contrato, la prestación a cargo del vendedor, es la razón determinante del comprador para celebrar el contrato. Por ello, si bien la ley permite los contratos que versan sobre bienes futuros, veda la venta de cosas que han dejado de existir como si estuvieran presentes. En el sentido de determinar cuándo ha dejado de existir una cosa, señala López de Zavalía que no se requiere la total destrucción en el sentido que no quede materia alguna o materia alguna apreciable, sino que basta con que no pueda hablarse de la cosa tenida en cuenta en el contrato. Es decir, si uno toma un ejemplo, por ejemplo, como podría ser la de la compra-venta de un auto, si luego de celebrar el contrato se produce un siniestro y queda severamente dañada la unidad, indudablemente la cosa como tal materialmente sigue existiendo, pero no es lo que se tuvo en cuenta a la hora de contratar. De esta manera, cuando la cosa ha dejado de existir en forma total, no habrá contrato o este no producirá efecto alguno, y luego, si alguna de las partes anticipó parte de su prestación, tendrá derecho a la devolución. Si la pérdida de la cosa es total, el vendedor no puede estar obligado a entregarla, así como el comprador no podría ser compelido a abonar el precio. Pero, en cambio, si la destrucción o la pérdida es parcial,
El legislador faculta al comprador a dejar sin efecto el contrato o exigir el cumplimiento de la parte existente con la consecuente reducción del precio desde ya. Si la inexistencia o existencia parcial se debe a hechos imputables al vendedor, deberá responder por los daños y perjuicios que le causa al comprador. Caso contrario, no tendrá responsabilidad alguna. Finalmente, si bien el contrato de compraventa es en términos generales conmutativo, nada obsta, como bien lo señala el artículo, a que el comprador asuma el riesgo de que la cosa cierta haya perecido en todo o en parte. En este caso, las partes transforman un contrato que por su naturaleza es conmutativo en un aleatorio por la sola voluntad, en uso de la autonomía de voluntad que les corresponde. Y en este supuesto se interpreta que el vendedor tendrá derecho al pago de todo el precio, aunque la cosa no llegue a existir si el comprador asumió ese riesgo en su totalidad. En ese caso será según el riesgo asumido. Por otra parte, cabe introducirnos en el tema de la venta de cosa futura, que en este sentido el artículo 1131 establece que si se vende cosa futura se entiende sujeta a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. El vendedor debe realizar las tareas y esfuerzos que resultan del contrato o de las circunstancias para que ésta llegue a existir en las condiciones y tiempo convenidos. El comprador puede asumir, por cláusula expresa, el riesgo de que la cosa no llegue a existir sin culpa del vendedor. Cuando hablamos de cosas futuras, nos referimos a bienes corporales que al momento de la celebración del contrato no existen, pero que se espera que con el curso normal y ordinario de los acontecimientos lleguen a existir. Por ejemplo, como puede ser el resultado de una cosecha. En este sentido, siguiendo la línea del legislador, podemos establecer que hay dos supuestos de venta de cosa futura. Por un lado, que la compraventa se encuentra subordinada a la condición suspensiva de que la cosa llegue a existir. Es decir, el comprador no asume ningún riesgo respecto de la existencia futura de la cosa. Se considera que es un contrato conmutativo y una venta condicional. Durante la pendencia de la condición, el vendedor debe realizar los actos convenientes para que la cosa llegue a existir en las condiciones pactadas. En caso de que la cosa exista, es decir, se dé la condición suspensiva, el contrato produce efectos jurídicos y las partes se deben mutuamente las prestaciones que asumieron. Entonces el vendedor debe entregar la cosa y el comprador abonar un precio por ella. En cambio, si la cosa no llega a existir, el contrato se resuelve como si nunca las partes hubiesen contratado. Pero también existe la posibilidad de asumir el riesgo de que la cosa no llegue a existir en todo o en parte. En este caso, tal como nos referíamos al supuesto de la venta de cosas ciertas que han dejado de existir, la cuestión radica en que el comprador asuma el riesgo de que la cosa no llegue a existir, por lo que el contrato es aleatorio, asumiendo una de las partes el riesgo. Por ello el precio se deberá igual aun cuando la cosa no llegue a existir. Al tratarse de un contrato aleatorio, el contrato produce efectos jurídicos desde el momento mismo de su nacimiento. Lo que se encuentra sujeto a un hecho futuro o incierto no es la existencia del contrato el que produce efectos jurídicos de su celebración, sino la extensión de sus efectos, es decir, que las ventajas o las pérdidas que eventualmente deberán soportar las partes. Ahondando más en esta última cuestión, puede ocurrir que el comprador tome sobre sí dos riesgos distintos, el que la cosa exista o no, o el que la cosa exista en mayor o menor extensión. En el primer caso, es decir, que la cosa exista o no, el vendedor tendrá derecho a todo el precio aunque la cosa no llegue a existir, salvo que ello haya ocurrido por culpa o dolo del vendedor, supuesto en el cual el comprador no solo no deberá el precio, sino que tendrá derecho a reclamar los daños y perjuicios. En el otro caso, es decir, en que la cosa exista en mayor o menor extensión, también el vendedor tendrá derecho a todo el precio, pero solo en el caso de que la cosa llegue a existir por lo menos parcialmente. Así, por ejemplo, si ha vendido con esta cláusula la próxima cosecha de maíz, no importa que el rendimiento haya sido menor o mayor, ni que ella se haya perdido parcialmente por sequía o granizo. En cualquier caso, el comprador deberá la totalidad del precio, pero si la pérdida ha sido total, el comprador no debe el precio y si ya lo hubiera pagado, tiene derecho a repetirlo. Por otro lado, aparece el supuesto de la venta de cosa ajena, que está prevista en el artículo 1132, que establece que la venta de cosa total o parcialmente ajena es válida en los términos del artículo 1008 del Código Civil y Comercial. El vendedor se obliga a transmitir o a hacer transmitir el dominio al comprador. Es decir, se remite
a la venta de cosa ajena prevista en la parte general, como se ve en el artículo 1008, que refiere que si el que promete transmitir bienes ajenos no ha garantizado el éxito de la promesa, solo está obligado a emplear los medios necesarios para que la prestación se realice. Es decir, es una obligación de medios. Y si por su culpa el bien no se transmite, debe reparar los daños causados. Debe también indemnizarlos cuando ha garantizado la promesa y ésta no se cumple, es decir, cuando prometió un resultado. Agrega que el que ha garantizado bienes ajenos como propios es responsable de los daños si no hace entrega de ellos. Es decir, que se colige la aparición de dos supuestos. Por un lado, el de la contratación de bienes ajenos como ajenos, en cuyo caso la responsabilidad del vendedor dependerá si se comprometió un resultado o si solo se comprometió a emplear los medios necesarios para que la promesa se cumpla, y en este supuesto solo responde por culpa. Y un segundo supuesto, que sería cuando la contratación a nombre propio, en cuyo caso, si el vendedor no logra hacer tradición de las cosas, responde por daños. Es importante destacar que la parte final del artículo 1132 que recién analizábamos dispone que el vendedor se obliga a transmitir o a hacer transmitir su dominio al comprador. En realidad, esta parte resulta contradictoria con el artículo 1008, ya que el vendedor bien puede obligarse solo a emplear los medios necesarios sin garantizar ninguna promesa. Luego, se concluye que pese a la técnica empleada, la interpretación que corresponde dar es la que se desprende del artículo 1008 de la parte general. También aparecen otros supuestos, como el de la venta de inmuebles fraccionados, que se da cuando el inmueble como objeto del contrato de compraventa está dividido en lotes, y para hacerlo se requiere de un proceso de determinación técnica y material del lote y jurídica, por supuesto, siempre que no se afecte la funcionalidad económica. Es una división sobre el bien material, jurídica y horizontal que se encuentra regulada en la Ley 14.005. Por otro lado, también tenemos el supuesto de la venta de inmuebles en propiedad horizontal, en cuyo caso el inmueble también se divide, pero en este caso en departamentos de, como decíamos, propiedad horizontal. Para concretarla hay que construir el edificio y dividirlo, lo que demanda un proceso que afecta material y jurídicamente el inmueble, produciéndose una división horizontal que actualmente se encuentra regulado por el Código Civil y Comercial y que anteriormente lo fue a través de la Ley Nacional 13.512. Y el otro elemento central de la compraventa es el precio. El precio viene a ser el valor de cambio de las cosas, traducido en el equivalente en dinero, papel moneda o metálico, o todo aquello que cumpla la función dineraria. Debe reunir los siguientes requisitos. Por un lado, debe ser justamente en dinero, digamos, este requisito se desprende del artículo 765 del Código Civil y Comercial, como una cantidad de moneda determinada o determinable al momento de la constitución de la obligación. Por otro lado, entiende la doctrina que el precio debe ser serio, es decir, entendiendo por que el precio sea la real intención de pagarlo y de percibirlo como una característica propia de toda contraprestación, y en contraposición a eso no lo es cuando es ficticio, irrisorio o simulado. Por otro lado, el precio debe ser determinado o determinable, y en cuanto a su determinación, el artículo 1333 refiere que el precio es determinado cuando las partes lo fijan en una suma que el comprador debe pagar, cuando se deja su indicación al árbitro de un tercero designado o cuando lo sea con referencia a otra cosa cierta. En cualquier otro caso se entiende que hay precio válido si las partes previeron el procedimiento para determinarlo. Entonces, digamos, ¿qué se desprende de esto? Que hay distintas alternativas para determinar el precio, según sea que lo fijen las partes, que lo fije un tercero designado o que esté relacionado con una cosa cierta. Veamos entonces un poco estos supuestos. Por un lado, aparece el precio fijado por las partes, que este es el más común, lo habitual que suceda y que no trae mayores problemas, por lo menos para analizar ahora, que es el supuesto en el cual se determina el precio con relación a lo que está vendiendo y se determina en ese instante y no queda nada por determinar. Este es el verdadero supuesto de precio determinado.
Después, en cuanto al precio fijado en relación con otra cosa cierta, en realidad el precio aquí es determinable en relación a otro precio conocido o que recae sobre cosas de idéntica naturaleza. Por ejemplo, puede ser el precio corriente para cosas similares en el mercado, o bien atar el precio a lo que se venda tal o cual lote o inmueble dentro del mismo predio. Bueno, en fin, se identifica una cosa y en definitiva ese va a ser el precio que va a tener. Y también aparece el supuesto del precio fijado por un tercero. La ley reconoce expresamente esa posibilidad a través del artículo 1334 que lo regula, al disponer que el precio puede ser determinado por un tercero designado en el contrato o después de su celebración. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre su designación o sustitución, o si el tercero no quiere o no puede realizar la determinación, el precio en última instancia lo fija el juez por el procedimiento más breve que prevea la ley local. Es decir, el precio se deja librado a la determinación que haga un tercero. Este tercero en sí no es un árbitro, no es que tiene que dirimir una contienda, sino que se entiende que es un tercero al cual en definitiva ambas partes por vía directa o indirecta han elegido. De esta manera el contrato queda sujeto a una condición suspensiva, ya que como el precio es un elemento esencial del contrato, hasta tanto esa determinación no tenga lugar, no puede resultar exigible como tal el precio y por ende, como decía, al ser un elemento esencial del contrato, requiere que esté ya determinado. Lo último que queda por destacar respecto del precio es si el precio fue convenido o no por unidad de medida de superficie. Esto está previsto en los artículos 1135 y 1136 del Código Civil y Comercial, ya que el primero de los artículos mencionados establece que si el objeto principal de la venta es una fracción de tierra, aunque esté edificada, no habiendo sido convenido el precio por unidad de medida de superficie y la superficie de terreno tiene una diferencia mayor del 5% con la acordada, el vendedor o el comprador, según sea el caso, tiene derecho de pedir el ajuste de la diferencia. El comprador, que por aplicación de esta regla debe pagar un mayor precio, puede resolver la compra. A su vez, el artículo 1136 establece que si el precio es convenido por unidad de medida de superficie, el precio total es el que resulta en función de la superficie real del inmueble. Si lo vendido es una extensión determinada y la superficie total excede más de un 5% al expresar en el contrato, el comprador tiene derecho a resolver. De esta manera, el codificador resuelve cómo podrían darse, digamos, los distintos supuestos y su eventual solución. Bueno, avanzando un poco más en el tema, podemos señalar que en lo que tiene que ver con la capacidad para celebrar el contrato de compraventa, sea en un rol o en el otro, rigen las reglas generales de los contratos sin que merezca la pena destacar demasiados aspectos. Y adentrándonos en lo que tiene que ver con las obligaciones de las partes, en este caso el Código Civil y Comercial trata el tema estableciendo por separado las obligaciones del vendedor y del comprador, comenzando por las del vendedor, que están previstas entre los artículos 1137 y 1140, dando un régimen bastante más claro que el que existía hasta ese momento. Bueno, indudablemente la obligación principal del vendedor es la entrega de la cosa, pero no es la única obligación en cabeza del vendedor, ya que entre otras tiene lo concerniente a los gastos de entrega, ya que de acuerdo a lo previsto están a cargo del vendedor, salvo estipulación en contrario, los gastos de la entrega de la cosa vendida y los que se originan en la obtención de los instrumentos referidos en el artículo 1137. Asimismo, el estudio de títulos, los antecedentes y, en su caso, la mensura y los tributos que graben la venta, también, salvo pacto en contrario, estarán a cargo del vendedor. Es decir, en términos generales, el costo de todos los instrumentos de venta están a cargo del vendedor, como así también todos los necesarios para el traslado de la cosa. Otra de las obligaciones es entregar la cosa en tiempo. En cuanto a ello, el artículo 1139 dispone que el vendedor debe entregar el inmueble inmediatamente de la escrituración, excepto convención en contrario.
Esto evidentemente refleja la idea de inmediación que debe existir entre el acto de escrituración y la entrega de la cosa, aunque obviamente se deja a salvo lo que las partes en uso de la autonomía de la voluntad pudieran disponer. Y finalmente, la cosa también debe entregarse con sus accesorios libre de toda relación de poder y de oposición de terceros, como lo establece el artículo 1140. Es decir, debe ser entregada completa, sin deterioros. En cuanto a la relación de poder, debe entenderse que se refiere a la relación que tiene un sujeto con la cosa y que puede ser la posesión o la tenencia, y en ambos supuestos la persona ejerce un poder de hecho sobre la cosa, comportándose en el primer caso como titular de un derecho real y en el segundo como representante del poseedor. Por otro lado, la norma exige que la cosa se entregue libre de posesión por parte de un extraño para que el comprador pueda ejercer el derecho real de dominio de manera plena, y así también requiere que la cosa se entregue sin oposición de terceros, es decir, que la entrega sea pacífica de modo que el comprador pueda gozar de ella sin obstáculos. Bueno, introduciéndonos en las obligaciones del comprador, bueno, indudablemente su obligación principal es la del pago del precio, es decir, el comprador debe pagar el precio y es una de las obligaciones nucleares del contrato, y la contraprestación por la transferencia de la propiedad. El Código Civil y Comercial regula el momento en que debe pagarse el precio, ya que por un lado el artículo 1141, inciso A, establece que el precio debe pagarse en el tiempo establecido en el contrato, y si este nada dijera, se entiende que la venta es al contado. Por otro lado, en cuanto a las cosas muebles, el artículo 1152 dispone que el pago se hace contra la entrega de la cosa, excepto pacto en contrario. Las dos normas en definitiva tienen la misma solución. Si nada dice el contrato, el pago debe hacerse cuando se recibe la cosa, aunque obviamente puede admitir una estipulación en contrario. En cuanto al lugar del pago, habrá de estarse a lo que las partes estipularon, y en caso que no lo hubieran dicho, rigen las normas generales del Código Civil y Comercial en materia obligacional, más específicamente en lo que tiene que ver con el pago. Por otro lado, también el comprador está obligado a recibir la cosa y los documentos vinculados al contrato, siempre en los términos, por supuesto, que se hubiera pactado, y finalmente tiene la obligación de pagar los gastos de recibo, en la medida que son a cargo del comprador todos los gastos de recibo, incluidos los de testimonio de escritura pública y los demás posteriores a la venta. Esto incluye, por ejemplo, todos aquellos que se devengan a partir del instante de la entrega y corren en principio, y salvo que se pacte otra cosa, a cargo del comprador. Son en general los que hacen a la venta el bien, como lo que tiene que ver con el testimonio de escritura pública, los gastos de inscripción y demás. Sentado todo lo anterior, el Código Civil y Comercial dedica entre los artículos 1143 y 1162 a todo lo relativo a la compraventa de cosas muebles. Es decir, no son normas que se contrapongan con lo que vimos hasta recién, sino que se complementan a punto tal de que el artículo 1142 establece que las disposiciones no excluyen la aplicación de las demás normas del capítulo en cuanto sean compatibles. Entonces, en general, todo lo que tiene que ver con estos temas se soluciona o resuelve mediante la aplicación de las normas específicas para la venta de cosas muebles, y además las normas previstas para la compra-venta en general, siempre que sean compatibles, y por supuesto las reglas previstas para los contratos en general. Entonces, en lo que tiene que ver con la compraventa de cosas muebles, en cuanto al precio, se precisa que si las partes hubieran guardado silencio en cuanto al precio, se entiende o interpreta que se está haciendo referencia al precio que generalmente se cobra al momento de la celebración del contrato para tales mercaderías vendidas en circunstancias semejantes en el tráfico mercantil de que se trate. Es decir, en estos casos, si el precio no se hubiera especificado, no estamos ante un supuesto en que careciera de precio, sino que en definitiva es un precio determinable. Por otro lado, el artículo 1144 establece que si el precio se fija con relación al peso, número o medida, es debido a que el precio es proporcional al número, peso o medida real de las cosas vendidas. Y si el precio se fija con relación al peso de las cosas, en caso de duda, se lo calcula sobre el peso neto.
Pueden aparecer diversas modalidades de la compraventa que son tratadas por el Código Civil y Comercial y a cuya lectura, digamos, remitimos específicamente lo que se refiere a la compraventa sobre muestra, la compraventa de cosas que no están a la vista, la compraventa sobre cosas que se entregan en fardos o bajo cubierta, la compraventa por junto, la compraventa condicional y finalmente lo relacionado con las cláusulas internacionales referidas en el artículo 1161 del Código Civil y Comercial. Por otro lado, resta introducirnos en ciertas cláusulas que pueden incluirse en los contratos de compra-venta. Estos pactos, que como cláusulas pueden ser agregadas al contrato de compraventa, son el pacto de retroventa, el pacto de reventa y el pacto de preferencia. Tienen en común que el artículo 1167 establece que estos pactos pueden ser convenidos por un plazo que no exceda de 5 años si se trata de cosas inmuebles y de 2 años si se trata de cosas muebles, contados desde la celebración del contrato. Si las partes convienen un plazo mayor, se reduce al máximo legal. El plazo establecido por la ley es perentorio e improrrogable. El pacto de retroventa, contemplado en el artículo 1163 del Código Civil y Comercial, es la que se la hace con la posibilidad para el vendedor de recuperar la cosa vendida y entregada al comprador contra la restitución del precio con exceso o disminución. Se aplican las reglas de la compraventa sometidas a condición resolutoria. Es decir, que el vendedor, mientras se encuentre vigente el plazo para ejercer el rescate, transmite al comprador un dominio irrevocable. Y por ello, si así lo decide, después de haber hecho la tradición de la cosa, puede recuperarla a cambio de la devolución del dinero recibido en más o en menos, según lo hayan previsto las partes del contrato. Es decir, esta cláusula, al igual que las demás, pueden estar en el contrato, pero de ninguna manera es una condición de existencia. Es decir, se trata de cláusulas simplemente accesorias que las partes pueden voluntariamente incorporar. Una vez ejercido el derecho de rescate por efecto retroactivo de la resolución, la cosa vuelve al dominio del vendedor libreto gravamen como dominio perfecto, y los actos de disposición realizados por el comprador no lo obligan y quedan sin efecto salvo lo que concierne a los terceros adquirentes de buena fe a título oneroso. En cuanto al precio para ejercer ese rescate, puede ser el recibido por el vendedor en más o en menos, pero si nada se dijo, se entiende que es el recibido por el vendedor oportunamente. Antes de que se haga uso de ese rescate, el comprador es legítimo adquirente y tiene el dominio de la cosa, aunque revocable. El derecho que confiere el pacto no es personalísimo sino económico, razón por la cual se transmite a los herederos, cesionarios y acreedores del vendedor, quienes pueden ejercer el rescate en uso de la acción subrogatoria de darse sus supuestos. Por ello también se puede ejercer contra el comprador, sus herederos y cesionarios, visto que al formar parte del título inscrito en los registros es de conocimiento público y oponible erga omnes. En cuanto al pacto de reventa, está previsto en el artículo siguiente, es decir, en el 1164, y en este caso le confiere al comprador el derecho de restituir la cosa comprada y recibida. Es el reverso del pacto de retroventa y también se le aplican las reglas de la compraventa bajo condición resolutoria. Por lo tanto, una vez que el comprador hizo saber fehacientemente al vendedor el ejercicio de la cláusula, éste debe restituir la cosa en el estado en el que se encuentre y el vendedor, por su parte, el precio oportunamente recibido, en más o en menos según lo que se hubiera previsto en el contrato. Finalmente, en cuanto al pacto de preferencia, es aquel por el cual el vendedor tiene derecho a recuperar la cosa con prelación a cualquier otro adquirente si el comprador decide enajenarla. El derecho que otorga es personal y no puede cederse ni pasa a los herederos. El comprador debe comunicar oportunamente al vendedor su decisión de enajenar la cosa con las particularidades que rodeen a la operación a concretarse y el vendedor tiene derecho a ejercer la preferencia entre los 10 días de recibida dicha comunicación, salvo que se hubiera pactado un plazo distinto y en ese caso inclinarse o no por el uso de esa preferencia. A diferencia del pacto de retroventa, en este caso la única forma de recuperarlo es en tanto y en cuanto quien
en su momento fue el comprador, decide enajenar la cosa, pues en la medida que ello no suceda, no se va a poder volver atrás de ninguna manera la venta. Si se diera el caso de que la cosa habrá de subastarse, debe ponerse en conocimiento de las condiciones del remate para que tenga la oportunidad de igualar la oferta. Y decimos de igualar porque en realidad, por tener este pacto, no debe superar a los demás oferentes, sino que basta con que iguale al mejor postor para ser preferido en la compra. El último tema que queda por abordar respecto del contrato de compraventa es lo referido al boleto de compraventa. Este boleto ha tenido y tiene incluso en la actualidad una naturaleza jurídica bastante controvertida y sobre la cual se ha discutido mucho. De todas formas, el boleto de compraventa como tal, tendiente a establecer las condiciones para celebrar una compraventa, tiene mucho arraigo en la historia de nuestro país y por eso se ha ido aplicando más allá de los vaivenes legislativos y jurisprudenciales. Actualmente, a través del artículo 1018 del Código Civil y Comercial, contempla la facultad que tiene el adquirente por boleto de compraventa para lograr la escrituración del bien. En este sentido, establece que el otorgamiento pendiente de un instrumento previsto constituye una obligación de hacer si el futuro contrato no requiere una forma bajo sanción de nulidad. Y si la parte condena al otorgamiento es remisa, el juez lo hace en su representación siempre que las contraprestaciones estén cumplidas o sea asegurado su cumplimiento. Es decir, si la parte que debe suscribir el contrato de compraventa a raíz de una obligación asumida en un boleto de compraventa no cumpliere, en un plazo estipulado judicialmente, el juez puede hacerlo en su nombre. Y además, los artículos 1170 y 1171 se refieren puntualmente a la colisión de derechos entre adquirentes y terceros de buena fe y qué es lo que sucede cuando hay un boleto de compraventa en el contexto de un concurso o quiebra. De este modo se tratan distintos aspectos que han traído diversos dolores de cabeza a lo largo del tiempo y que de esta manera el legislador intenta solucionar, acotar o en la medida de lo posible ponerle fin.